Bueno, y tiene que ver con esto, ¿no? Con economía. Mike Paló, gracias por venir y bueno, intentar explicarnos, despejar dudas, qué es lo que está pasando y sobre todo qué puede llegar a pasar, ¿no? Teniendo en cuenta que estamos a días, a semanas de una presidencial. Bueno, creo que la presión cambiaria y las dificultades cambiarias para este gobierno son muy importantes. Y me gustaría como arrancar a hacer el análisis desde las dos perspectivas que podamos ver cuáles son las dos variables determinantes dentro de la determinación del precio del dólar en sí, ¿no? Que son la oferta y la demanda. Desde el punto de vista de la oferta, como bien decían, el gobierno tratando de alguna manera de incrementar reservas para tener alguna herramienta como para poder seguir interviniendo en el mercado de cambio. ¿Qué es lo que se viene viendo en el mercado? Se viene viendo una intervención muy fuerte tratando de frenar. Y eso tiene que ver con que hay muchos pesos en la economía y esos pesos están buscando cobertura. Exacto. Y la buscan a la cobertura en el dólar en moneda dura. Entonces, las expectativas ya de alguna manera están siendo reflejadas en lo que es la curva de dólar futuro, que son el dólar que se pacta a un futuro cercano, muestran devaluaciones cercanas a un 150, 200% a abril. Pero el tipo de cambio oficial, ese tipo que hoy está anclado en 3.50, en abril del año que viene valdría 1.000 pesos. Y que eso provocaría en el mercado local para nosotros, digamos, los que vamos a comprar algo, muchísimo. Porque es una señal inflacionaria tremenda. Increíble. Claro. Increíble, porque por más que se niegue, en la formación de precios el dólar tiene mucho que ver. Está presente. Hoy veía un informe que decía que 4 de cada 10 alimentos del supermercado ya valen más de 1.000 pesos. 1.000 pesos era el billete de mayor denominación hasta antes de ayer, que salió el billete de 2.000. ¿Eso cómo impacta en nosotros? ¿Qué poder adquisitivo tenemos los argentinos hoy? Bueno, la caída en el poder adquisitivo es uno de los problemas más grandes, uno de los desafíos más grandes para el próximo gobierno, ¿no? Porque con una inflación que ayer Moody's adelantaba del 306% para el año que viene en Argentina, y si el salario viene corriendo por detrás de la inflación, eso implica una caída real del salario y obviamente un escenario ampliamente recesivo para todos los argentinos. Se hablar de hiper, ¿no? ¿Qué es la hiper? ¿Estamos entrando en una? ¿Tenemos posibilidad o riesgos de caer? Yo me acuerdo que nosotros hablábamos de hiper en abril. En abril. La diferencia entre un escenario inflacionario y un escenario hiperinflacionario se da en que la inflación tiene un alto componente de emisión de dinero, está más que nada representado por eso. Siempre te preguntan, ¿de qué depende la inflación? Porque uno dice, ¿de qué depende el consumo de helado? O sea, por ahí regresamos dos variables, decimos, hace más calor y la gente consume más helado, sería lo lógico. Bueno, emitís más, hay más inflación. No depende del empresario, el empresario malo, el dueño del súper, no. Hay inflación. La hiperinflación, aparte, tiene un alto componente de que la gente empieza a no demandar peso. Técnicamente, inflaciones superiores al 30% mensual, estaremos hablando de una hiperinflación. Y el escenario a futuro, obviamente, tiene un gran riesgo de hiperinflación. Porque todo el mundo habla, ¿no? Y lo dicen en la calle, sí, imprimen billete y hay algunos pícaros que son los que realmente van y que supuestamente son aliados al gobierno y van a las cuevas a cambiarlo a los dólares, ¿no? Que les sirve a algunos esta impresión de billetes. No, bueno, la especulación está, pero el mercado de dólar blue es un mercado muy acotado, esto ya lo dijimos. No creo que la suba, hay muchísimos, pero muchísimos argumentos como para creer que el dólar blue de acá a fin de año suba y suba de manera exponencial. Suba de manera exponencial. La falta de dólares, la falta de capacidad del gobierno, medidas imprudentes desde el punto de vista fiscal. Todo esto que está haciendo el gobierno de expandirse fiscalmente es una imprudencia fiscal. Y esta imprudencia fiscal, el mercado está apreciando, está anticipando que obviamente la va a pagar de alguna manera con emisión, más inflación, más cobertura. Entonces, el precio esas medidas te referís, por ejemplo, a la eliminación de la cuarta categoría, lo del IVA, todas estas últimas medidas que viene anunciando el ministro. Todas medidas expansivas desde el punto de vista fiscal, improvisadas, porque si vos te pones a ver, o sea, apenas salen las medidas, tiene que haber correcciones en cuanto a la implementación, eso te da la pauta de que no están bien planeadas, no están bien pensadas. Son parte de un plan llegar, ¿no? Claro, es el plan llegar. Y vos sabés que el plan llegar también se traslada a la gente, porque te dicen, por ejemplo, che, comprate la zapatilla antes del 22. Che, si vas a reservar algo para irte de vacaciones, hacelo antes del 22. ¿Por qué? Yo creo que iría un poquito más de eso. Sí. Porque fíjate... Te digo el común de la gente, ¿no? Totalmente. Sí. Yo iría un poquito más ahí. La posición de cobertura en consumo es clave.
la gente no tan solo se puede cubrir en dólares, sino que ahorra comprando, Sí. ¿verdad? Porque tener plata en mano obviamente no le conviene a nadie. Entonces, ¿por qué los bancos, por qué ciertas empresas le pagan a sus empleados el aguinaldo 3 meses antes? Claro. Y es lo que empezó a pasar ahora. Claro. Y, Esto se veía en el 89. ¿Sabés qué hubo en el 89? claro. Hiperinflación. Y te hago una consulta. Recién estaban haciendo ejemplos concretos de quién puede llegar a comprarse una zapatilla, quién puede pensar en unas vacaciones. Pero los números dicen que la mitad de los argentinos son pobres, ¿no? O sea, ni sueñan en esto. ¿Esto se va a poner peor todavía? Digo, hablo de los índices de pobreza, de indigencia. Totalmente. El índice de pobreza representa la pobreza del primer semestre, en donde no hubo una devaluación, no hubo una aceleración inflacionaria tremenda. O sea, estimamos que la pobreza para el segundo semestre sea 15 puntos porcentuales más arriba. Eso está claro, y vos bien lo decís, digamos. O sea, el impuesto inflacionario es perverso, pero es perverso mucho más perverso con el que menos tiene, con el que menos posibilidad de ahorro tiene, ¿no? Porque el que tiene que consumir todo su ingreso, obviamente, está mucho más Claro. afectado por el tema de la inflación. Pero hay dos cositas que son importantes, que se están empezando a ver en lo que es el mercado financiero en sí, que son ya cuestiones un poquito más técnicas, pero hay una salida de los bonos de la deuda soberana, porque obviamente están anticipando un evento financiero ligado a lo que tiene que ver a un default o a una reestructuración de la deuda en peso, y hay una salida muy importante. Y con lo que vos decís, tenemos un país que es 41% de pobreza, y en las últimas 2 semanas se usaron más de 450 millones de dólares en tratar de contener el cambio oficial. Esas son las intervenciones que hacemos. O sea, fíjate en qué podés gastar 450 millones en un país como el nuestro, ¿no? El Claro, lo que debate, dice. Mike, ¿lo viste? Desgraciadamente sí. Lo viste, Sí. Muy bueno, atento. ¿Qué ¿te te parece, no? En este 5 propuestas, y es que Claro, viste en lo alguna económico, propuesta ¿no? concreta. Me parecieron 45 segundos muy poco como para poder criticar el modelo Económico, económico actual. que es lo que estamos pasando, ¿no? Y sin embargo Claro. a los otros candidatos les sobró. Y eso me pareció que me faltó eso, ¿no? Me faltó esa cuestión. Yo no vi ninguna propuesta clara, los vi a todos bastante contenidos. Y el mercado del día siguiente, desde el punto de vista financiero, no pasó a precios absolutamente nada, no cambió absolutamente nada. Cuando nosotros decíamos antes de las elecciones que cuál era el escenario que vislumbrábamos antes de las PASO, bueno, era un escenario en donde Juntos por el Cambio era claramente un ganador, con una ventaja importante sobre Massa, que eso era pro mercado, el mercado lo veía con buenos ojos. Hoy el escenario es distinto, hoy el escenario anticipa una victoria electoral de Javier Milei, eso está más que claro. Con un plan económico que él dice la dolarización. Que genera una incertidumbre porque hoy su discurso incluso es mucho más moderado que el de antes. Hoy la dolarización no aparece tan intempestiva como antes, de hecho ni siquiera la nombra. Nombra la eliminación del Banco Central y otras políticas, pero bueno, esa moderación empezó a generar más incertidumbre. Massa tiró algo de la moneda virtual como proyecto. ¿Tenés bueno, información o fue un manotazo, Sí, no. tirar algo? Massa también prometió que iba a hacer tantas cosas. Prometió una inflación del 40%, estamos en el 160. Proyectada al 200, o sea, Claro. falta confianza, falta credibilidad, eso es lo que falta. Lo de la moneda virtual son monedas que no sé cómo será la implementación, pero por lo general las monedas virtuales tienen un componente que es descentralizado, o por lo menos las monedas virtuales privadas, a lo que apuntan, son descentralizadas. El Banco Central pierde total tipo de potestad sobre ese tipo de moneda. Claro. Pero bueno, la virtualidad en este caso estaría dado más que nada ligado a la emisión de moneda virtual que hizo Venezuela en su momento. Tenemos un montón de dólares, ¿no? Recién Jorge anunciaba, comentaba este nuevo anuncio de este dólar vaca muerta. ¿Qué va a pasar a finales de diciembre, ¿no? Cuando ya tengamos un gobierno nuevo, electo, con todos estos dólares, con todos estos arreglos con distintos sectores? No, el escenario no es de dólares. El escenario hoy por hoy es un escenario en donde hasta que no venga la nueva liquidación del campo cerca de marzo y que sea buena, es un escenario de vacas flacas para las reservas del gobierno. Exacto. Lo que está tratando de hacer el Estado hoy por hoy es, el gobierno a través del Banco Central, es tratar de acopiar la mayor cantidad de dólares para poder intervenir y, como bien decían, no tener sorpresas cambiarias de acá hasta las elecciones. Claro, Pero cuidar ese parche, ¿no? Hasta las Exactamente. El elecciones. escenario, hasta diciembre, no vemos un escenario en donde el gobierno tenga capacidad de acopiar reservas de manera importante, ¿no? Claro. Para Bien. nada. Bueno, bien.
nos dio un panorama, ¿no? Sí. de lo que está pasando este dólar a 800. ¿Contratarías una numeróloga? No. No. Muy sincero, ¿no? Sí, bien. Bueno, tenía Eso que preguntarle, sí. porque bueno, viste que la contrataron. Es uno de los temas hoy en la agenda Sí. nacional. Para cerrar, Mike, ¿hay plata en la corrupción? Digo, porque Milei, que es uno de los preferidos hoy en las encuestas, habla mucho de que sacando la plata de la corrupción alcanzarían o se cubrirían, por ejemplo, un montón de costos, de gastos, por ejemplo, el compromiso con el FMI. ¿Es así esto? No, la verdad que no, sin duda sería una buena señal para la sociedad disminuir esos gastos. Sí hay jubilaciones de privilegio donde se podrían ajustar, pero la mayor parte del gasto está del gobierno nacional o del Estado nacional. La mayor parte de las erogaciones va a la parte de transferencia, ¿no? Que es pagos de sueldos, salarios, lo que tiene que ver con pensiones, jubilaciones, planes Y eso sociales. cuando se habla de achicar el gasto. Se habla de achicar el gasto, el 60% va a transferencia, o sea que se supone que para bajar 3 puntos de déficit fiscal aproximadamente, algo en esa parte tenés que tocar. Bien. Mike Palo, como siempre, descifrando, ayudándonos a descifrar el mundo económico que repercute en tu vida, en la de todos nosotros. Gracias, Mike. Será hasta la próxima. Muchísimas gracias a ustedes. Seguimos.